¿Quién sos? Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandra de la Vedova, soy la médica infectóloga acá del Hospital de San Antonio. Y bueno, viendo y considerando que el virus llegó a nuestra población, nos parecía oportuno hacer algunas aclaraciones con respecto al diagnóstico. El diagnóstico se da especialmente en el contexto de pacientes sintomáticos, ¿sí? Los primeros casos que tuvimos hicieron que se empezaran a aislar a las personas dentro de los contactos estrechos y a medida que se fueron poniendo sintomáticos fuimos haciendo los hisopados con búsquedas virales. Esto es la PCR, ¿sí? Las PCR positivas en pacientes sintomáticos terminan siendo diagnósticos y eso implica, dependiendo de qué tipo de paciente estemos hablando, la forma de tratamiento que vamos a hacer. Hay pacientes que como ustedes ya saben, están en un hotel aislados, esos son pacientes sintomáticos leves, y tenemos pacientes también dentro del hospital que son aquellos que forman parte de los grupos de riesgo. Ya ustedes todos saben cómo se comporta este virus, que lamentablemente afecta principalmente a grupos de riesgo mayores de 60 años, entonces esas personas son las que permanecen internadas. Por suerte están todos bien, así que vamos bien, pero siempre hay que tenerlos de cerca. Bien, con respecto a lo que es el diagnóstico, en el contexto de pacientes que están en cuarentena, primero que la búsqueda a todo el mundo de las PCRs, de esta búsqueda viral del hisopado, no es costo efectiva. En el contexto de uno pensando que si me hago la PCR me da negativa, ya está, vuelvo a mi laburo, a mi vida habitual. No. ¿Por qué no? Porque el virus no sé cuánto tiempo de periodo de incubación puede tener en esa persona. Si decimos que es de 1 a 14 días, en promedio, ¿sí? Los más frecuentes son entre 5 y 7. Si yo me hago una PCR en el día 2, me va a dar negativo seguro. Y eso no significa que yo no tengo el virus, ¿sí? Por eso es importante el aislamiento de todos los contactos estrechos, el seguimiento de ellos y en el momento que tengan algún síntoma, la búsqueda viral. Entonces, si yo a todas estas personas que estuvieron en contactos estrechos de los pacientes positivos ya diagnosticados, les hago una PCR, una búsqueda viral, diferentes tipos de periodo de incubación, porque los contactos no todos fueron en el mismo día, los resultados pueden ser totalmente dispares y no me aseguran bajo ningún aspecto que no haya infección, ni riesgo de segundas infecciones, o sea, de seguir diseminando este virus. Por eso las cuarentenas sanitarias, cuando nosotros evaluamos caso a caso, y esto es un laburo de hormiga, por teléfono preguntamos qué tipo de contacto tuvo y qué día con los positivos para determinar si hay contacto estrecho y en esa consecuencia poner en cuarentena sanitaria. La cuarentena sanitaria se firma porque son 14 días, ¿sí? Y si esa persona durante esa cuarentena empieza con síntomas, se hace la búsqueda viral. Bien, hay otras formas de saber si la persona tuvo o no coronavirus, que son los estudios serológicos. Esto es ver si el cuerpo reaccionó, o sea, hizo anticuerpos frente al virus. Y esos estudios pueden ser rápidos, que se llaman estos test rápidos, que es con un pinchacito en el dedo, o me saco sangre y lo mando a estudiar. Pero estos no sirven para diagnóstico, porque yo necesito un mínimo entre 2 y 3 semanas para empezar a generar anticuerpos contra el coronavirus. Entonces, en el periodo agudo, donde la persona contagia, no sirven tampoco. Sirven a fines epidemiológicos, ver hasta dónde llegó el virus en una población, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fundamentalmente, quienes están dentro de esto de contactos estrechos, donde hubo un contacto realmente estrecho con esa persona, convivientes, o estuve hablando sin barbijo con una persona por más de 15 minutos y esa persona dio positiva, o le di la mano, obviamente que si comparten algún tipo de saliva, lógicamente, esas personas se consideran contactos estrechos y deben hacer cuarentena sanitaria, por lo cual firman una planilla. Esa planilla la tenemos nosotros les sugerimos a todos los contactos estrechos que tengan una foto para que tengan esa constancia que necesitan. ¿Quiénes no consideramos contactos estrechos? Todas personas que tuvieron contacto ocasional, lejano, con el uso correcto del material preventivo, el barbijo,
el distanciamiento social, el no dar la mano, el no dar un beso, eso sí son formas de prevención, entonces no se consideran contactos estrechos. Y otra cosa que nos han preguntado todo el día, todo el tiempo, desde los primeros positivos, si yo estuve en contacto con un contacto estrecho. Esto es contacto de contacto, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer en ese contexto es mantenerme guardada lo mejor que pueda, pero no tengo una indicación de cuarentena sanitaria. Esto significa que yo trato de salir lo menos posible de mi casa, uso el barbijo correctamente, me tapo nariz, me tapo boca, lavado de manos sistemático, limpieza de todo lo que son las superficies y trato de mantener no contacto con otras personas, o lo mínimo indispensable, manteniendo y cuidando a la otra persona. ¿Por qué? Porque es ese contacto estrecho, que va a estar en cuarentena sanitaria, empieza con síntomas, hasta no tener el certificado, o sea, hasta no tener el estudio, todas estas personas quedan en un aislamiento preventivo. O sea, yo, contacto de contacto, ese contacto se pone con síntomas, yo entro en un aislamiento preventivo hasta saber el resultado del hisopado. Si el hisopado es positivo, yo soy contacto estrecho de ese positivo. Y ahí sí voy a cuarentena. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué debemos hacer principalmente? Ver con quién estuve en contacto. Los nombres de los positivos se saben, así que yo obviamente que no se los voy a contar. Pero es importante ver en qué momento, de qué manera y cuánto hace, ¿sí? Para ver realmente si uno cumple la definición de criterios de contacto estrecho y que debe estar en cuarentena sanitaria. También otra cosa que nos preguntan, en una familia, uno, por ejemplo, trabajador de una empresa que tuvo contacto estrecho con un contacto positivo. El que está en cuarentena es esa persona. Si la familia entera no estuvo en contacto, estos son contactos de contacto. Si este contacto empieza con síntomas y después es positivo, estos son contactos estrechos. ¿Sí? La familia. ¿Se queda claro? Entonces, quien está en cuarentena sanitaria es este, si sigue sin síntomas. La familia se le sugiere que lo único que hagan es ir a comprar y volver y nada de cuestiones sociales. Mucha limpieza dentro del domicilio, se le dan pautas dentro de aislamiento dentro del domicilio, la distancia, la limpieza, el dormir solo, bueno, son todas pautas que se le dan para prevenir la infección del resto. Y si en algún momento esta persona que es contacto estrecho empieza con síntomas, se aíslan en forma preventiva todos hasta tener el resultado. Si el resultado es positivo, todos guardan cuarentena sanitaria, ¿sí? Si el resultado es negativo, ellos pueden volver a salir, pero él sigue en cuarentena sanitaria hasta cumplir los 14 días, ¿sí? Nos vemos en la próxima.